Buen día, estudiantes. En el día de hoy entonces haré la explicación de los enlaces covalentes. Los enlaces covalentes son aquellos enlaces que se realizan por compartir pares de electrones. Entonces, comparten electrones. ¿De qué depende que compartan electrones? Entonces, nosotros vimos que hay una medida energética que es la que nos da el parámetro para decir si un enlace iónico es enlace covalente. Y este parámetro se llama la electronegatividad. La electronegatividad es una medida que nos indica cuánta energía tiene un átomo para remover los electrones comprometidos en un enlace químico. Esta electronegatividad tiene unos valores que están comprendidos entre 0 y 4 unidades. La mitad, 1,7, es como un límite entre el porcentaje de carácter iónico o el porcentaje de carácter covalente que debe tener un compuesto químico. Si la diferencia de electronegatividad entre dos átomos es mayor a 1,7 unidades, el compuesto será iónico. Pero si la diferencia de electronegatividad es menor a 1,7, entonces el compuesto será covalente. Hay varias clases de enlace covalente. Entre ellos está el compuesto o los compuestos polares y apolares. Entonces acá también va a haber como un límite cercano al enlace polar y al enlace apolar. La diferencia de electronegatividad de los compuestos o de los átomos que su diferencia de electronegatividad sea más cercana a 0 van a ser compuestos apolares. Es decir, que no tienen polos, no tienen cargas eléctricas. En los compuestos que estén entre 0,8 y 1,7, entonces serán compuestos polares. Es decir, que la molécula va a presentar dos polos, uno positivo y otro negativo, que hace que se atraigan cuando estén varias moléculas en solución. Bueno, en este sentido, entonces, la electronegatividad juega un papel muy importante en cuanto a la formación de enlaces químicos. Entonces, estos enlaces covalentes pueden ser de varios tipos, ya vimos dos de ellos, polar y apolar, que los profundizaremos en otra clase. Y otros tipos de enlaces, entonces, viene siendo el enlace covalente sencillo, el enlace covalente doble, el enlace covalente triple. Todo depende de la necesidad que tenga un átomo de compartir un par de electrones o compartir dos pares de electrones o compartir tres pares de electrones con el fin de cumplir con la ley del octeto, ¿sí? La finalidad es que los átomos establezcan relaciones entre sí para lograr la neutralidad de una sustancia. Entonces, por eso se llega a estos enlaces químicos. Vamos a hacer un ejemplo de un enlace covalente. Para ello vamos a utilizar la tabla periódica. ¿Entre quiénes se pueden hacer enlaces covalentes? Generalmente se hacen entre los no metales porque permanecen como cerca de sí, entre sí, y entonces podemos hacer comparaciones con la electronegatividad. La electronegatividad en la tabla periódica está aquí, en estos valores, que está designado, por ejemplo, para el escandio de 1,36 en este caso. Cada uno tiene su propia electronegatividad. Si yo voy a hacer un enlace covalente, supongamos entre dos átomos de bromo para formar la molécula de bromo, entonces lo puedo colocar de la siguiente manera. Coloco el símbolo y coloco la estructura de Lewis de este elemento. ¿Cómo se hace la estructura de Lewis? Ustedes ya saben que para ello deben hacer la configuración electrónica, 1s2, 2s2, 2p6, etc. Deben ubicar debajo de ella los orbitales atómicos y en cada orbital atómico su spin electromagnético para saber cuántos enlaces son apareados y cuántos desapareados. Sin embargo, en la tabla periódica pues podemos tener una base y decir que el bromo se encuentra en el grupo 7A, por lo tanto tiene 7 electrones de valencia. Y su estructura de Lewis para cada uno sería con los 7 electrones alrededor del símbolo. Entonces él tiene 7 electrones de valencia
y el otro bromo igual. Para llegar a la ley del octeto, que es la finalidad de todos los átomos para adquirir una estabilidad química y no ser tan reactivos, entonces se establecen enlaces entre ellos. Aquí, por ejemplo, puede haber un enlace sencillo entre el electrón de un bromo y el electrón del otro. Estos electrones se encuentran girando en las órbitas, en los últimos niveles de energía, y cuando se encuentran, entonces se establecen una unión química electrostática entre estos dos electrones. Ese sería un ejemplo de enlace covalente sencillo, porque se comparte un par de electrones. Si vamos a un ejemplo de enlace covalente doble, entonces podemos citar el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es el CO2, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es colocar los electrones de valencia de cada átomo, pero lo vamos a hacer aquí en la parte de abajito. Entonces, CO2. Entonces, miramos en la tabla periódica cuál sería la estructura de Lewis para estos compuestos. Entonces, el carbono se encuentra en el grupo 4A, lo que significa que tiene 4 electrones de valencia, y el oxígeno se encuentra en el grupo 6A, lo que significa que tiene 6 electrones de valencia. Los vamos a colocar acá. Entonces, el oxígeno, 6 electrones de valencia, dos parejas enlazantes y 2 que están desapareados. Para el carbono, entonces, como está en el grupo 4A, tiene 4 electrones de valencia, los vamos a situar así para mayor facilidad. Y el oxígeno con sus 6 electrones de valencia. En este caso vamos a hacer enlaces dobles y vamos a cumplir con la ley del octeto. Este átomo tiene 6 electrones de valencia, necesita 2 más para cumplir con la ley del octeto. Entonces hacemos un enlace sencillo acá y otro sencillo acá para formar un enlace doble, covalente doble. Y acá entonces el oxígeno tendría 8 electrones, 6 propios y 2 que le están compartiendo. Vamos con el otro oxígeno, 6 propios y vamos a compartir esta pareja de electrones para cumplir con la ley del octeto, 8. Si miramos el carbono, pues también tiene sus 8 electrones, 4 propios, 5, 6, 7, 8. De tal manera que los compuestos tienden a adquirir esta estabilidad química. Este es un ejemplo de enlace covalente doble y así con el enlace covalente triple. El enlace covalente triple se puede hacer entre 2 átomos de nitrógeno para que compartan 3 electrones que están desapareados en cada nitrógeno. Y así sucesivamente. Es decir, nosotros tenemos que mirar la necesidad de un compuesto, de los átomos que forman un compuesto para adquirir su estabilidad. Entonces, lo que quiero que sea muy importante en este tema es aprender a diferenciar cuándo se produce un enlace iónico y cuándo se produce un enlace covalente. Entonces, ¿qué vamos a hacer para establecer si el compuesto es iónico o es covalente? Vamos a tomar las electronegativas del carbono y del oxígeno. Entonces, el carbono es 2,55, su electronegatividad. Y la del oxígeno es 3,44. Esto quiere decir que cuando yo haga la diferencia de electronegatividad, el valor que me va a dar de esta resta, que es una diferencia, va a ser el valor que yo voy a comparar para definir si es iónico o covalente. Entonces esta diferencia, esta resta me da 0,89. Si yo voy a la recta numérica y digo a dónde está situado 0,89, entonces estaría por acá. Lo que quiere decir que este compuesto es covalente porque es menor a 1,7, pero que es covalente polar porque está un poquito más allá de 0,8, ¿sí? ¿Y por qué es polar? Porque aquí se pueden generar de pronto cargas positivas o negativas, positivas en el carbono o negativas en el oxígeno, dependiendo de algunas interacciones con otros átomos. Entonces, en ese sentido, el compuesto se puede volver polar. Entonces, ya saben, si nosotros queremos saber si una sustancia o la unión de los átomos dentro de una sustancia es iónica o covalente, tenemos que comparar entre dos átomos.
La diferencia es 0,89 acá y la diferencia es 0,89 acá. Entonces, lo que quiere decir que este es un compuesto covalente polar. Como está en el límite, nosotros no podemos identificar bien si se va a comportar como polar o apolar, pero decimos que está un poquito más hacia el rango del covalente polar. Entonces, pues espero que este video sea de ayuda para entender el tema. Es muy sencillo, de todas maneras, la importancia de estos compuestos radica en que son compuestos fuertes. Estos enlaces son fuertes y que mantienen unidos los átomos dentro de una molécula. Ya más adelante veremos las fuerzas intermoleculares para ver qué pasa cuando una molécula de dióxido de carbono se pone en contacto con otras moléculas de dióxido de carbono. Por ahora es importante también que repasen el proceso de configuración electrónica, orbitales atómicos, spin electromagnético, hasta llegar a la estructura de Lewis para mirar si el enlace que va a hacer es sencillo, doble o triple, o si es covalente polar o apolar, y cuáles son las características de estos compuestos. Entonces espero que puedan desarrollar muy bien su taller a partir de estos conceptos. En la página web está explicado cada uno de ellos y hay videos que pueden ayudarles en este proceso. Entonces espero que cualquier duda me escriban y con mucho gusto la resolveré. Gracias, hasta luego.